se llama epidemiología. Como la palabra lo indica, epi significa sobre, demos, pueblo, logía, tratado. Todo lo que tiene que ver con fenómenos. Verán que he puesto dos fotos. Uno es el programa Vigía, que es el de vigilancia epidemiológica, y al otro al INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de manera interrelacionada para poder dar los datos específicos y así poder tomar medidas de promoción o de prevención adecuadas en función a lo que está sucediendo en esa comunidad. El perfil epidemiológico en Argentina, ustedes lo pueden ver a través de indicadores demográficos y por eso es importante, pero también a través de las tasas de natalidad, tasas de fecundidad, tasa de incidencia, tasa de prevalencia, etcétera. Fíjense cómo enfermedades transmitidas por vectores como el Chagas, el dengue, el paludismo, ¿sí?, se dan solo y exclusivamente en algunas zonas geográficas y son denominadas enfermedades endémicas. Una enfermedad es endémica cuando es característica geográfica por la presencia o ausencia de algo que tiene la región y se da generalmente en un gran número de personas. Cuando nosotros queremos medir la gravedad de una enfermedad o la mortalidad de una enfermedad, estamos hablando de lo que ustedes conocen como tasas de mortalidad o tasas de mortalidad específica o general, ¿cierto? La específica es la muerte ocasionada por una causa específica, como puede ser, por ejemplo, miden la tasa de mortalidad del dengue. Van a medir el número de muertes del dengue sobre el total eh, de la población, ¿sí? Eso sería entonces la mortalidad específica. Y en el general, cuando miden el número de muertes sobre el total de la población, en general no están especificando que la causa fue el dengue, ninguna otra, que están midiendo el número de muertes totales en una región, en un tiempo y en un lugar determinado. También pueden medir la gravedad, por ejemplo, en el caso de la tasa de mortalidad materna o en el caso de la mortalidad infantil. Todos son indicadores que de alguna forma estarían midiendo las políticas sanitarias, las políticas económicas, sociales. Después tenemos indicadores de calidad, como puede ser, por ejemplo, el estilo de vida al nacer, también los años de vida que potencialmente se encuentran perdidos. Y todos estos indicadores en conjunto lo que harían es establecer, digamos, cuán desarrollado puede ser un país con sus determinantes políticos, económicos, sociales y culturales. Otras enfermedades infecciosas, podrían poner ahí al dengue si quieren, incidencia, la tasa de prevalencia. La incidencia, acuérdense que lo que mide es el número de casos nuevos sobre el total de una población en un tiempo y en un lugar determinado. Y la tasa de prevalencia, lo que estaría midiendo es el número de casos que existen, ya sean los nuevos más los viejos, sobre un total de población. En un tiempo, siempre cualquier tipo de estos indicadores se miden en un tiempo, en un lugar y en determinadas personas. La epidemiología, entonces, según Carl White, dice que estudia al proceso salud-enfermedad, a los servicios de salud y a cualquier fenómeno que pueda darse en una población. Hoy hablamos del fenómeno del coronavirus, pero también podríamos hablar de la emisión de un gas tóxico o podríamos hablar de la intoxicación de un gran número de personas o podríamos hablar de la epidemia y sobrepeso que existe y que no se trata de una enfermedad infecciosa. Entonces podremos ver cómo la epidemiología es más amplio que estudiar procesos infecciosos, sino que puede estudiar fenómenos relacionados con enfermedades infecciosas y fenómenos relacionados con
enfermedades no infecciosas o fenómenos que pueden afectar la salud de una población. Permite conocer cuáles son los determinantes, como dije recién, al medirlos, los determinantes políticos, económicos, culturales. Permite también identificar el perfil epidemiológico de los países y así ustedes pueden observar cómo hay conciencia en que los países más desarrollados o desarrollados tienen tasas de mortalidad mucho menor que aquellos que están en vías de desarrollo o subdesarrollados. La salud es cierto que es un hecho social, es el producto de una circunstancia política. Hablar de salud y querer dividir la salud de lo económico es imposible. Ya sabemos cómo la economía, la cultura, la educación están todos relacionados en función y en pos de obtener la salud para todos. Acá entonces la definición de Cartwright es la que a mí más me representa en cuanto a que es una ciencia, como ciencia tiene un método, un proceder, estudia a todos los servicios de atención de salud y a cualquier fenómeno o efecto que afecte la salud de una comunidad. McMahon, la epidemiología es el estudio de distribución y determinantes de la salud. ¿Cuáles son los determinantes políticos, económicos, sociales? ¿Cómo se distribuyen esas enfermedades y cómo afectan a la población tanto en su salud como en su estilo de vida? Por lo cual, cuando hablamos de cuál es el objeto por el cual yo quiero estudiar a la epidemiología, lo puedo hacer estadísticamente para conocer cómo se da la distribución de fenómenos en distintas regiones, como por ejemplo cuando se regionaliza los casos de COVID, en qué zonas son más frecuentes, ¿para qué? Para tomar medidas de prevención o promoción en ese tiempo, en ese lugar y en esas personas. También se analiza en el caso de enfermedades infecciosas qué agente causal es específico, como puede ser, por ejemplo, el coronavirus, el huésped susceptible, personas que no están vacunadas, y un medio ambiente propicio, es decir, con falta de higiene, ambientes cerrados, que predispone el accionar de ese agente causal, se pone en contacto con ese huésped susceptible en un medio ambiente que le es. El para qué es importante conocerlo, porque el para qué te permite distribuir los recursos con los que cuenta un Estado, una nación, un pueblo, un país, de manera eficiente, eficaz y efectivo, como vimos planificar de manera racional los recursos. Siempre los recursos son escasos. Lo que uno cuenta debería administrarlo de tal forma lograr la menor barrera posible a la población y el acceso viable de la población a los servicios de atención de salud. La vigilancia epidemiológica lo que les va a permitir es que se tomen medidas adecuadas en las zonas específicas y también conocer qué es lo que está sucediendo con esa enfermedad en un tiempo y un lugar determinado. También existen programas que son bajados a través de las políticas, ya sea en este caso del Ministerio de Salud de la Nación, para poder prevenir, promocionar y proteger a la población de otras enfermedades que no sean el COVID o el sobrepeso y la obesidad, puedan también ser tratados. Por lo que verán que el campo de la epidemiología es muy amplio, se estudia toda la situación de salud biológica, la investigación de los determinantes, pero además se evalúa con indicadores que pueden, al medir, determinar cuán grave o cuál es la magnitud y frecuencia de esa enfermedad en una determinada zona y en determinadas personas que viven en un contexto explícito. La evolución histórica de la epidemiología
cómo fue evolucionando de enfermedades infectocontagiosas a enfermedades no infectocontagiosas y hoy volvemos a estar preocupados por una enfermedad como la del COVID y de la que hoy hablamos todo el día. Cuando hablamos de los pilares de epidemiología, estamos refiriendo al hablar de enfermedades infecciosas, podemos nombrar a la tríada ecológica, que estaría constituida por el agente causal, el huésped susceptible y un medio ambiente que le es propicio. En el caso de enfermedades no infectocontagiosas, no existe una triada ecológica que esté claramente evidenciada como qué agente causal es el que provoca la diabetes o cuál es el agente causal especial, la dislipidemia o las enfermedades cardiovasculares. No hay un agente específico, pero sí podemos determinar que hay múltiples factores que estarían afectando a esas enfermedades crónicas no transmisibles y que de alguna u otra forma estarían actuando en pos de perjudicar la salud de un individuo. Las enfermedades infecciosas, lo importante es conocer la multicausalidad, este fenómeno por el cual se conecta todo, ¿no? Agente causal o multicausal, huésped susceptible en un medio ambiente o en un contexto epidemiológico determinado. Como cualquier ciencia tiene un método científico, una forma de proceder de manera ordenada. Si nosotros comparamos el método científico con el método lógico, son muy similares. El científico se basa en la observación, en el poder establecer una hipótesis, el poder experimentar, demostrar esa hipótesis, sacar conclusiones y en última tomar las medidas adecuadas en cada caso. En el caso de los métodos que se utilizan en la epidemiología, podemos observarlos a través del método descriptivo, que lo que hace este método es describir lo que pasa en un lugar determinado, en las personas que habitan en ese lugar y qué pasaría con ese agente causal o ese agente multicausal que estaría provocando ese fenómeno en ese gran número de personas. A ese método se lo denomina método descriptivo. Luego pueden tener el método analítico, que analiza cuáles son las múltiples causas que hacen que ese fenómeno se dé. Obviamente se basa en un método bioestadístico y por inducción matemática calcula probabilidades, en el que pueden ustedes determinar cuán probable es que la población se contagie, se contamine, o si no se toman medidas, medidas óptimas o adecuadas, qué es lo que podría llegar a suceder. Es decir, que ustedes podrían sacar un pronóstico de qué es lo que sucede en los casos. Después tienen métodos retrospectivos, que son los que estudian qué pasa desde hoy hacia atrás. Es decir, si hoy yo quisiera estudiar a los inicios de la epidemia del coronavirus, me llevaría, digamos, a marzo del año pasado, ¿sí? Eh, y hasta un poquito antes, febrero, marzo del año pasado. Entonces podría yo decir que quiero estudiar que existieron, cuáles fueron las actuaciones frente a eso, cómo se actuó, qué medidas de prevención, qué medidas de promoción se adoptaron. Ahora, cuando yo quiero estudiar del hoy hacia adelante, estamos hablando de que ese estudio epidemiológico es prospectivo, es decir, a partir de hoy voy a estudiar cómo se va dando el fenómeno, a quiénes afecta con mayor frecuencia, en qué lugar es el que se da. Lo que pasa hoy, ese tipo de método se lo denomina método transversal.
Acá tienen los distintos estudios que acabamos de hablar. Acá me faltó el experimental, que generalmente no se experimenta con seres humanos, generalmente se utilizan ratas o otro tipo de experimentos, no con seres humanos. Y entonces, ver cómo el objeto de estudio sería ver cuáles son los determinantes, medidas de prevención adecuadas. En cuanto al marco teórico, hay una unicausalidad o hay una multicausalidad. Es decir, unicausalidad lo podemos ver en enfermedades infecciosas y la multicausalidad la podemos ver en enfermedades no infectocontagiosas como la obesidad. Bien, y en cuanto a lo pensé que en las enfermedades infectocontagiosas hay variables más específicas, pero cuando yo quiero estudiar la epidemia de obesidad, las variables son tan amplias que podríamos estudiar tantas como creemos que puede afectar a ese fenómeno. Eh, en estadística hay muy poco sobre el COVID, es lo que se ve actualmente del programa del COVID. Pero previo al COVID también existían enfermedades no infectocontagiosas como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, accidentes de tránsito, que también existen, siguen existiendo y a los que habría que ver cómo se los está tratando, diagnosticando en la actualidad. La última encuesta que se hizo de factores de riesgo fue en el 2018. Después hay una encuesta de salud sexual y reproductiva en el 2013. Hay una encuesta Precof que también habla un poco de la salud mental, enfermedades de transmisión, cuáles son las por medicamentos. Y ustedes pueden ver la estadística de cómo se fue dando el fenómeno, a quiénes son los que más afecta, cuáles son las poblaciones más afectadas, los sexos, las edades, etcétera. El perfil epidemiológico, cómo va afectando en mujeres, en hombres, en edades, que es lo que generalmente se saca para poder tomar adecuadas y de esa forma localizar cuáles serían las poblaciones más vulnerables. Fíjense las 10 principales causas de muerte, las cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, infecciones de vías respiratorias inferiores, la EPOC, enfermedades pulmonar obstructivas crónicas, cáncer de pulmón, diabetes, Alzheimer, enfermedades diarreicas, tuberculosis y accidentes de tráfico. Van viendo cómo el número de muertes no es suficiente para medir la salud de una población. La salud hay que trabajarla con los determinantes políticos, económicos, sociales, ¿sí? Bien, podemos tomar muchas medidas de prevención para aplicar el tabaquismo, si bien es bueno hacerlo, también hay que trabajar sobre la importancia del estilo de vida en estos sujetos, porque lo que lleva al sujeto a tener un tipo de adicción va más allá del uso de la adicción o el elemento adictivo en sí. Bueno, acá tienen, por ejemplo, 7 de cada 10 o 5 de cada 10 y que intentaron de cada 10 piensan en dejarlo, pero 3 de cada 10 no piensan en dejarlo y tal vez muy pocos logran hacerlo. Entonces, bueno, acá habla de que hay otros determinantes que también deberían eh, primar al momento de tomar acciones de promoción, prevención y protección. Acá vemos en la encuesta nacional de factores de riesgo del 2018 cómo se fueron dando, cómo fue incrementándose un poco la actividad física, que luego a raíz del COVID eso disminuyó y bueno, habría que ver post-COVID qué es lo que pasa, cómo fue disminuyendo el consumo de sal, la gente consume menos de 5 frutas por día, hay un exceso de peso cada vez mayor, la epidemia de sobrepeso y obesidad cada vez es más grande. Si bien el sobrepeso pudo haber bajado en algunos grupos etarios, no fue muy significativo
la obesidad sí aumentó muchísimo. Pudo haber pasado que mucha gente que tenía sobrepeso pasó a ser obeso y eso es otra de las cosas que pudo haber sucedido. Acuérdense que fue en el 2018 y que no hay más estadísticas al respecto. El consumo del tabaco, como disminuyó por una gran campaña de tabaquismo, presión arterial tiende a aumentar, las glucemias también tendieron a aumentar. Bien, ¿qué es lo que sucedió con el programa de diabetes? Y acá vemos cómo se maneja el sistema de vigilancia epidemiológica en toda la República Argentina con los distintos tipos de enfermedades y cómo se va abordando esto, ¿no? Vemos el coronavirus hoy muy actual, cómo hacer, a quién llamar, cómo actuar en caso de presentar este tipo de enfermedad, cómo fue incrementándose en la Argentina en el 2020 y hoy obviamente supera ampliamente esta estadística. Habría que analizar hoy cuántos casos hay, cuántas muertes hay, etcétera. Pero verán cómo la epidemiología es una ciencia bastante amplia, importante de conocer, importante, mucha actualidad, es lo que nos estamos viviendo hoy con todo lo que nos está pasando y, y cada vez más actual respecto a casos de enfermedades ya sean infecciosas o no infecciosas. Por lo cual voy a concluir con que es importante que trabajemos sobre nuestros estilos de vida y sobre todo en medidas de protección, de promoción y de prevención, que son aquellas que impedir llegar a un estado de enfermedad y eso que se complique y termine ya sea en muerte o en rehabilitación.